tardes. Vamos a empezar la clase del día de hoy que corresponde al tema de osteoporosis y tiene que ver con la tercera unidad. Ah, ¿Se está compartiendo la pantalla, doctores? Sí, doctora. Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora. Ya, ok. Vamos a empezar a hablar de... Doctora, disculpe, creo que apagó su audio. Ya, ahí. Sí, ahora sí se escucha. Ok, gracias. A ver, vamos a hablar acerca de osteoporosis. Cuando nosotros vemos las patologías de tipo metabólico, de metabolismo del hueso, la osteoporosis es una de las más representativas. Estos son los puntos que vamos a tocar. Entonces, como les había dicho, es una enfermedad metabólica ósea, la más común, que se caracteriza por una disminución en la densidad mineral ósea, lo cual va a afectar a la arquitectura del tejido óseo y por consiguiente nos va a dar fragilidad, incremento en la fragilidad ósea y riesgo de fracturas, ¿no? Entonces, las fracturas por osteoporosis más frecuentes son en muñeca, cadera y columna vertebral. Entonces, cuando nosotros hacemos una densitometría ósea, generalmente valoramos estas tres áreas, ¿no? La columna vertebral, de L1 a L4, la muñeca, sobre todo a nivel del radio, que es donde el tercio distal de radio, donde más frecuentemente son las fracturas, y a nivel del cuello femoral en cadera, ¿no? Entonces, estos tres puntos son importantes recordarlos para valorar una densitometría ósea. Cuando ocurren estas fracturas por osteoporosis, el riesgo de mortalidad se incrementa, sobre todo cuando hay fractura de cadera y columna vertebral. Y si no se incrementa el riesgo de mortalidad, también se incrementa el riesgo de morbilidad, porque el que el paciente se fracture la cadera va a, va a representar de que el paciente necesite de alguien que lo asista, de un paciente que se va a volver dependiente, que tenga discapacidad funcional, y eso puede incrementar la morbilidad del paciente, ¿no? La epidemiología se ha visto que la prevalencia, sobre todo en Europa, en un estudio que se hizo en el año 2010, era de 27,6 millones por cada 100.000 habitantes. En España se calcula que 2 millones de mujeres y 800.000 varones tienen osteoporosis y se les hizo una densitometría ósea a 1.305 mujeres españolas entre los 20 y 80 años y se vio que en este grupo etario la prevalencia de osteoporosis, sobre todo en mayores de 50 años, era del 26%, ¿no? Entonces, entre el 26 y 27% es la prevalencia. Además, he visto que esta prevalencia va a incrementar con respecto a la edad. En mujeres, por ejemplo, entre 50 y 59 años, la prevalencia es de un 15%, en tanto que en mayores de 80 años puede subir hasta un 80% de casos. En el caso de los varones, no ocurre tanto así, el incremento es menor. En mayores de 50 años, de 50 a 69 años, la prevalencia es de 8,1%, y en aquellos mayores de 70 años es un 11,3%. Entonces, tenemos que entender que a medida que pasan los años, la prevalencia incrementa y es muy abismal la diferencia en cuanto a mujeres en relación a los hombres. Por ejemplo, si acá vemos, ¿no? A los 70 años tienen una prevalencia de 11,3
Y las mujeres, probablemente en los 70 años, probablemente estén en un 60-70% de riesgo. Entonces, el riesgo relacionado entre mujeres y hombres es casi 7 veces mayor. Ahora, la pérdida ósea, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, no es que sea una curva plana, sino que hay dos fases. Una, que es la primera fase, que dura entre 3 a 5 años y se caracteriza porque hay una pérdida de hueso trabecular, ¿no? Y esa está muy relacionada, muy directamente relacionada con la menopausia. Y hay otra segunda fase, que es mucho más prolongada, que dura entre 10 a 20 años, y ocurre que ya tanto en mujeres y hombres. Y la pérdida ósea no está relacionada con la menopausia, sino está relacionada con la edad. Y en esta segunda fase involucra tanto el hueso trabecular y cortical. Entonces, en conclusión, en el caso de las posmenopáusicas, tienen inicialmente pérdida de hueso trabecular y luego en la segunda fase es trabecular y cortical. En cambio, los varones solamente tienen pérdida de hueso cortical. No, cortical y trabecular, pero a partir de la segunda fase. ¿Y cómo traducimos eso en esta imagen? Véase la primera imagen, ¿no? Según el grupo etario. Por ejemplo, todo lo que está en celeste son fracturas vertebrales. Entonces, en la primera fase, la mayor incidencia de fracturas es de hueso trabecular, ¿no? En mujeres. Entonces, incrementa el riesgo de fracturas vertebrales. En tanto que las fracturas de cuello femoral y las de cuello femoral tienen una elevación plana y recién se elevan a partir de los 70, 60, 70 años, ¿no? Y la línea en verde es las fracturas tanto del fémur como de la cadera, ¿no? Que también, que tienen más hueso cortical. Entonces, al inicio no tienen tanto riesgo, pero a partir de los 65 años ese riesgo de fracturas se incrementa, ¿ya? En el caso de los varones ocurre algo similar, pero la curva de fracturas de hueso vertebral es mucho menor a la curva que tienen las mujeres. En cuanto a la fractura de cuello femoral y de cadera, se eleva a partir de los 74 años. Recién es que se empieza a elevar la curva. Entonces es importante reconocer estas primeras fases y nos va a ayudar sobre todo a entender por qué en las mujeres es mucho más frecuente que la osteoporosis empiece antes que en los varones. Y todo tiene que ver con la fisiopatología que nos habla sobre la remodelación ósea. La remodelación ósea es un equilibrio entre la formación de hueso y la reabsorción de hueso. Porque cuando hay daño a nivel de la microarquitectura del hueso, entonces lo que tiene que ocurrir es primero reabsorbemos el hueso y luego generamos nuevo hueso. Ese equilibrio se da en la remodelación ósea. Normalmente los osteoblastos, que tienen que ver con la formación ósea, estos derivan de las células madre mesenquimales, que luego se convierten en preosteoblastos. Estos preosteoblastos posteriormente se convierten en osteoblastos. Y cuando son osteoblastos, estos están encargados de producir matriz ósea extracelular, la cual conocemos como el colágeno tipo 1, y también producen proteínas de tipo no colágenas, como la osteocalcina y la osteonectina. Toda esta matriz extracelular que producen posteriormente está relacionada con la mineralización de esta matriz ósea, que no es otra cosa que el depósito de hidroxiapatita de calcio en el hueso. Por otro lado, el osteoclasto deriva de las células madre hematopoyéticas, sobre todo de aquellas que tienen el linaje tanto macrofágico como monocítico.
Al igual que los osteoblastos, estos también tienen preosteoclastos. En los preosteoclastos se adhieren unos ligandos. Aquí, por ejemplo, es el receptor del ligando del factor nuclear, el cual conocemos como RANK. Y en el caso de los preosteoblastos se adhieren los RANK ligandos. Entonces, al unir un RANK ligando con un RANK, lo que va a hacer es activar a los osteoclastos, ¿no? Y los osteoclastos, normalmente, este RANK que está en los preosteoclastos es el que estimula la fusión de los preosteoclastos y promueve la fusión del osteoclasto al hueso, ¿no? Cuando se une el osteoclasto al hueso, mediante la catepsina K, ¿qué es lo que produce? Va a degradar al colágeno tipo 1 que ha sido generado por el osteoblasto. Y así es como va a formar la reabsorción ósea, ¿ya? Entonces, en el caso de las mujeres que estamos dentro del periodo de la menstruación todavía, cuando tienen niveles adecuados de estrógenos, ¿qué es lo que ocurre? Los estrógenos lo que hacen es inhibir a todos los que tienen que ver con la activación de los osteoclastos. ¿Y quiénes eran? Por ejemplo, sus precursores, ¿no? La conversión del complejo de las células madre hematopoyéticas en preosteoclastos la inhibe. Luego, ¿qué también inhibe? Inhibe la conversión del preosteoclasto en osteoclasto. ¿Y qué inhibe también? Habíamos dicho que el RANK, que estaba ligado aquí a los preosteoclastos, también son inhibidos por los estrógenos. No directamente el RANK, sino el RANK ligando que está adherido a los preosteoblastos. Entonces, si el ligando está inhibido, no va a poder unirse al RANK. Y entonces con eso, al inactivar esa unión, lo que vamos a evitar es que los osteoclastos se adhieran al hueso y por tanto no produzcan reabsorción ósea. Y entonces lo que sí va a favorecer los estrógenos es la mayor producción de osteoblastos. Por otro lado, cuando hay déficit en los estrógenos, o sea, luego de la menopausia, va a ocurrir lo contrario. Van a inhibirse a la formación de los osteoblastos, pero van a activar la unión de los RANK ligandos, que el RANK ligando que está acá en el preosteoblasto se una al RANK y favorezca a la adhesión del osteoclasto al hueso, ¿no? Al haber mayor adhesión del osteoclasto al hueso, va a haber mayor reabsorción ósea y disminución en la formación ósea. Va a haber una alteración en ese equilibrio. Entonces, al haber mayor reabsorción ósea, va a haber mayor pérdida de hueso, daño en la microarquitectura del hueso y predisposición a fracturas, sobre todo en columna vertebral, cadera y muñeca. ¿Ok? Entonces, si nosotros conocemos bien la fisiopatología, vamos a entender muy bien los fármacos que tenemos que usar. Luego, tenemos que clasificar. Hay osteoporosis primarias y osteoporosis secundarias, algunas otras patologías, ¿no? Cuando nosotros hablamos de osteoporosis primaria, hablamos del 95% de los casos de osteoporosis en mujeres y en el caso de varones solamente entre un 70 y un 80%. La osteoporosis primaria generalmente es mucho más frecuente en mujeres, sobre todo posmenopáusicas, y en hombres mayores de 70 años en promedio. Cuando hablamos de osteoporosis idiopática, aquella osteoporosis que se presenta tanto en niños, jóvenes y adultos que tienen una función gonadal normal, pero no tienen una causa secundaria detectable. O sea, no están ni en la primaria ni en la secundaria. Esta imagen nos habla sobre radiografías. Por ejemplo, la primera radiografía es una radiografía de una cadera derecha, en la cual podemos observar una fractura a nivel del cuello femoral. Y esta fractura es por osteoporosis. En el caso del radio,
es mucho más frecuente en la región radiodistal, ¿no? Como vemos en esta imagen. Y la tercera imagen, que es la imagen C, en la cual vemos cómo es esta fractura por osteoporosis, ¿no? Normalmente tiene que ser simétrica, pero hay el borde superior, el polo superior es el que se ha aplastado. Entonces, generalmente las fracturas por osteoporosis pasan desapercibidas, sobre todo las fracturas vertebrales, y pueden manifestarse como un dolor lumbar crónico, ¿no? Y también la pérdida de la arquitectura de la vértebra es de forma asimétrica. Bueno, y cuando hablamos de osteoporosis secundaria, esta es mucho menos frecuente. Habíamos visto que la primaria era más del 90% en mujeres y más del 70-80% en hombres. Esta es menos probable. Es solamente el 5% en mujeres y hasta un 20% en hombres. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente varón con osteoporosis, lo primero que debemos ir a buscar son estas causas secundarias. Normalmente, si encontramos en una mujer, podemos asociar a las posmenopausia, ¿no? Pero en el varón, alerta. Una fractura en varón, hay que buscar varias cosas. Dentro de ellas, fármacos. ¿Qué fármacos? Corticoides, que ya lo sabemos, inhibidores de la aromatasa, ¿no? Aquellos pacientes prostáticos. Inhibidores de la bomba de protones del tipo omeprazol. Así es de que normalmente el uso crónico de omeprazol, hay estudios que han demostrado que el uso crónico lo que va a producir es no permitir la absorción de calcio a nivel de la mucosa gastrointestinal, y no solamente de calcio, sino también de magnesio. Entonces, a la larga, el abuso del omeprazol o inhibidores de la bomba de protones nos puede conllevar a osteoporosis. Tengan cuidado porque lo solemos recetar pensando de que solamente tiene efectos benéficos, pero también tiene efectos a largo plazo, ¿no? Luego las glitazonas, algunos antipilépticos, diuréticos de asa, anticoagulantes de tipo heparina y warfarina, y algunos antidepresivos. Enfermedades endocrinas que están relacionadas a osteoporosis secundaria, está el hipogonadismo primario, la anorexia nerviosa, el Cushing, la deficiencia de vitamina D, el hiperparatiroidismo, tanto primario como secundario, el hipertiroidismo y la diabetes mellitus, tanto tipo A como tipo B, tipo 1 como tipo 2. A nivel gastrointestinal, todos los problemas que tengan que ver con mala absorción pueden llevarnos a osteoporosis, al igual que la enfermedad inflamatoria intestinal. De las enfermedades reumatológicas, las que están más relacionadas a la osteoporosis son los pacientes con AR y los pacientes con espondilitis anquilosante. En cuanto a las enfermedades hematológicas, importante, varón, dolor lumbar nocturno, fracturas patológicas, sospechen mieloma múltiple, ¿no? Mastocitosis sistémica también y leucemia, ¿ya? En el caso de enfermedades neurológicas relacionadas a osteoporosis está el ACV, la inmovilización y la enfermedad de Parkinson. Y hay otras que también se han relacionado, como la falla cardíaca congestiva, la enfermedad pulmonar crónica, la insuficiencia renal crónica, la osteogénesis imperfecta, los síndromes de Marfan, de Ehlers-Danlos y el VIH también, que está relacionado a osteoporosis secundaria. Entonces, siempre que quieran buscar secundarismo, acuérdense de este cuadrito. Los factores de riesgo. Hay algunos factores de riesgo clínicos que nos van a ayudar a ver en quiénes tenemos que buscar osteoporosis tempranamente, ¿no? Por ejemplo, el sexo, sobre todo en las mujeres, ¿no? Entre los 50 y 90 años.
aquellos que tengan un índice de masa corporal bajo, o sea, pacientes delgados, fracturas previas por fragilidad, ¿ya? También el que haya tenido una historia de un pariente de primer grado con fractura de cadera también nos llama a buscar tempranamente la osteoporosis. El tabaco está muy relacionado. Eh, Luego el uso de corticoides por largo tiempo. Cuando hablamos de largo tiempo es mayor a 3 meses. De por sí el paciente con AR tiene un riesgo ya de osteoporosis independientemente de los otros factores. Luego el consumo de alcohol, ¿no? También está relacionado. Las otras causas de osteoporosis secundaria, el hipogonadismo en mujeres y hombres, la enfermedad inflamatoria intestinal, que también es una causa secundaria, el sedentarismo también tiene que ver, ¿no? Y eso, el sedentarismo es lo que, o la inmovilización prolongada es lo que nos determina que tanto el Parkinson, el ACV, las distrofias musculares o la espondilitis anquilosante tengan que ver con el riesgo de osteoporosis. Luego, aquellos pacientes que son trasplantados renales, diabéticos y algunas patologías de la tiroides, ¿no? Sobre todo el hipertiroidismo o un hipotiroidismo sobretratado. Y la elevación de la paratormona también. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Esta joroba es muy clásica, ¿no? Y generalmente nos habla de fracturas múltiples vertebrales. El paciente pierde tamaño, disminuye en talla y adquiere esta joroba, ¿no? La joroba de Dowager. ¿Cuáles son las causas de fracturas, de deformidades a nivel vertebral? Bueno, que haya una fractura traumática, que haya una fractura vertebral por osteoporosis, que haya una patología neoplásica de fondo, ¿no? Dentro de ellas hay que buscar mieloma múltiple y metástasis en columna. Luego algunas enfermedades metabólicas como la osteomalacia, el hiperparatiroidismo primario, que pueden predisponer a osteoporosis, la enfermedad de Paget, la espondilosis, la enfermedad de Scheuermann y la escoliosis también. Bueno, este cuadrito nos va a explicar un poquito cómo es la mortalidad, por ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que estas fracturas sobre todo incrementan el riesgo de mortalidad, pero sobre todo las fracturas de cadera y las fracturas vertebrales. La de muñeca no incrementa tanto el riesgo. Luego, el dolor, ¿no? ¿Quiénes pueden producir dolor agudo? Todas las fracturas de cadera y las fracturas vertebrales que tengan manifestaciones clínicas. Generalmente hay otras fracturas vertebrales de tipo radiológicas en las que no necesariamente hay dolor, pero tampoco el paciente estaba enterado. Si no se entera cuando hacemos una radiografía, ¿no? Y la fractura de muñeca también puede dar dolor agudo o dolor crónico. En cambio, la fractura de cadera puede no dar dolor crónico, generalmente solo es agudo. En el caso de las vertebrales puede dar tanto dolor agudo y crónico en la fase clínica y en la fase radiográfica no hay mucha diferencia entre ambos. Ahora, se ha visto que estas fracturas también van a disminuir la capacidad funcional del paciente. Y se ha visto si era a corto plazo, a largo plazo, si había algún déficit psicosocial o alguna alteración a nivel de la calidad de vida. Generalmente todas estas son alteradas por las fracturas de la cadera y a nivel vertebral, ya sea clínica, de manifestación clínica o radiográfica. En el caso de las fracturas de muñeca,
Estas también puede haber una pérdida en la funcionalidad del paciente, tanto a corto como a largo plazo, o pérdida en la calidad de vida, pero no tiene nada que ver a nivel psicosocial, porque no es, vamos, que una fractura de muñeca no es que pueda discapacitar al paciente del todo, ¿no? Como lo puede hacer una fractura de cadera o una fractura a nivel vertebral. Para el diagnóstico, ¿qué necesitamos? Necesitamos solicitar una densitometría ósea y para esto necesitamos aprender a interpretar. Entonces, nosotros, para poder interpretar una densitometría ósea, tenemos algunos valores, ¿no? Lo estándar, lo normal, es que las desviaciones estándar estén entre 1 y -1. Es lo normal. Si estas desviaciones están entre 1, entre -1, el T-score está entre -1 y -2.5, nosotros hablamos de osteopenia. Cuando hablamos de osteoporosis, cuando este T-score está mayor a -2.5, ¿ya? Y hablamos de osteoporosis severa cuando la densidad mineral ósea, el T-score, es mayor a -2.5 y además se ha determinado una fractura por fragilidad. Entonces, la fractura por osteoporosis da el nombre de severidad. Es el único. Solamente tenemos dos diagnósticos, osteoporosis y osteoporosis severa. Y hablamos de osteoporosis severa cuando hay la densidad mineral ósea mayor a -2.5 y hay evidencia de fractura por osteoporosis, ya sea en cadera, vértebra o muñeca. ¿Ok? Fracturas traumáticas acá no se consideran, solamente fracturas por fragilidad. Y este es un ejemplo que tenemos para ver, ¿no? Entonces, normalmente ustedes tienen 3 valores en la densitometría. Siempre les va a salir la región, ¿no? Hay regiones independientes, L1, L2, L3 y L4, y luego las combinaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos? Hay una columna que nos va a hablar de la densidad mineral ósea en gramos por centímetros cuadrados, el T-score y el Z-score, ¿no? El Z-score tiene que ver cómo se relaciona la densitometría del paciente en relación a las personas de su misma edad. Y el T-score es la relación de la densidad mineral ósea del paciente en relación a la población general. Entonces, lo que nosotros vamos a ir a ver una densitometría, nos vamos directamente al T-score. Y entonces empezamos a ver. Normalmente, por ejemplo, aquí en L1 es -1.7, en L2 -2.5, en L3 -2.2 y en L4 -2.4. Entonces, normalmente, entre una y otra vértebra, la diferencia tiene que ser por lo menos hasta más o menos 0.2. Si nosotros comparamos entre L1 y L2, la diferencia entre -1.7 a -2.5 es más de 0.2, es 0.8. Entonces, en este caso no puedo hablar, tendría que eliminar el valor de L1. Luego me pongo a comparar entre L2 y L3. La diferencia es más o menos 0.3. Entonces, todavía es mayor a 0.2, ¿no? Y en L4, entre 3 y 4 es 0.2 exacto. Entonces saco el promedio entre estos dos últimos, que sí tienen la relación entre el uno y el otro, y acá podría decir que la densidad mineral ósea promedio entre L3 y L4 es -2.3. Entonces, para osteoporosis habíamos dicho que era mayor de -2.5. 2.3 estaría en osteopenia. Eso es para el tema de la columna. Para el tema de cadera, lo que tengo que ir a buscar
es el cuello femoral. El T-score en cuello femoral está en menos 2.0. Menos 2.0 está en el intervalo que corresponde a osteopenia, ¿no? Vamos a hablar que a nivel de cadera tiene osteopenia. En el caso de la muñeca, lo que tenemos que ver es el T-score del, a nivel, de radio, el tercio distal de radio, o radio del 33%. Y una vez evaluado la densitometría ósea, nosotros tenemos que aplicar esta calculadora de riesgo de fractura, el cual se conoce como FRAX. Este FRAX ha sido desarrollado en Estados Unidos. Y entonces tenemos que entender que la población de Estados Unidos es diferente a la población peruana, pero no hay un estudio que haya validado esta calculadora en latinoamericanos, ¿no? Obviamente los peruanos somos más pequeños, no tenemos la talla ni el peso que manejan en Norteamérica, ¿no? Entonces hay que tomar estos valores con pinzas porque no están adaptados para nuestra población. Pero lo importante sí es recordar que nos hace tomar en cuenta decisiones. Por ejemplo, acá te piden la edad, la fecha de nacimiento, el sexo, porque habíamos dicho, ¿no?, que en mujeres hay más riesgo de osteoporosis, el peso y la talla. Eso es importante. Luego, la historia de fracturas previas por osteoporosis o aquellas fracturas en familiares de primer grado, ¿no? Sobre todo de cadera. Si han tenido, ¿no? Eso va a incrementar el riesgo. Si el paciente es fumador, también va a incrementar el riesgo. El uso de glucocorticoides por tiempos prolongados también va a incrementar el riesgo. Y la artritis reumatoide per se también incrementa el riesgo. Las otras causas de osteoporosis secundaria, si es que las hemos hallado, también incrementa el riesgo. El consumo de alcohol en más de 3 unidades por día, o que tengamos y nos pide que coloquemos en este FRAX la densitometría del cuello femoral, en gramos por centímetro cuadrado. ¿Y eso de dónde lo sacamos? Lo sacamos de acá. Donde dice de la densidad mineral ósea en gramos por centímetro cuadrado, ahí nos vamos a ver el cuello, y en el caso de este ejemplo es 0.76. Entonces, si estamos haciendo el FRAX, este valor tendríamos que colocarlo ahí, y también tienen otra columna para ver qué densitómetro lo hizo. Eso está ajustado a los tipos de densitómetros, porque no todos miden igual. Uno de ellos es el Logical, que es el más recomendado. El otro es el G-Lunar, entre otros. Entonces, luego de introducir estos datos, nosotros le damos a guardar y calcular, ¿no? Y nos da un riesgo. En el caso, para este ejemplo, nos dio un riesgo, ¿no?, para fractura osteoporótica mayor del 17% y para fractura de cadera de un 3.3%. ¿Y eso cómo lo interpreto? Normalmente, cuando tenemos un puntaje de FRAX mayor al 3% a nivel de cadera, así tenga osteopenia, miren que acá en el cuello femoral tiene osteopenia. Así tengo osteopenia, lo tengo que tratar como osteoporosis, porque su riesgo de fractura es alto. Y si tuvimos un valor mayor a 20% en fracturas osteoporóticas mayores, ahí también nos dice que deberíamos de no tratar como osteopenia, sino como osteoporosis. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos ayuda el FRAX? Nos ayuda para tomar decisiones. ¿Ya? En el caso de que el paciente es mayor de 80 años, hay que tener cuidado al usar el FRAX,
porque es probable que el riesgo de fracturas se subestime, ¿no? A corto plazo. Bueno, si no sabemos todos estos 12 ítems del cuestionario, lo explican, ¿no? Cuando consideramos la edad, el sexo, qué se introduce en peso, en estatura, si es en kilogramos, en centímetros. Cuando nosotros preguntamos fractura previa, ahí también nos especifica, ¿no? Que es aquella ocurrida en la vida adulta de manera espontánea. O una fractura causada por un trauma que en un individuo sano no se hubiera producido, ¿no? Esas fracturas por fragilidad es lo que buscamos. Luego el antecedente padres con fractura de cadera, que ya hemos visto que es un riesgo, ¿no? El que sea fumador o no también interesa. Y otros factores para osteoporosis secundaria como el uso de corticoides, la enfermedad de AR, tener osteoporosis secundaria, consumo de alcohol de 3 o más dosis por día y que tengamos una densidad mineral ósea alterada, ¿no? Para el diagnóstico, ¿qué necesitamos para el diagnóstico? Uno, hay un panel de rutina y hay otro que nos va a ayudar a buscar causas, sobre todo secundarias, ¿no? En el panel de rutina, ¿qué deberíamos de pedir al paciente? Bueno, hacer una buena anamnesis, una buena evaluación física, podemos pedir un recuento sanguíneo, el, el BCG, PCR, para ver si no hay signos de inflamación, el calcio sérico, el fosfato, la fosfatasa alcalina, las transaminasas también, la función renal. Se puede pedir también el dosaje de vitamina D, como 25-hidroxivitamina D. Luego, los test de función de tiroides, porque estamos buscando acá también posibles causas secundarias, ¿no? Y obviamente su densitometría ósea. Esto es lo que normalmente de rutina deberíamos pedir a un paciente, a una mujer posmenopáusica, ¿no? Y en el caso de varones, más allá de los 70 años, ya tienen el mismo riesgo, ¿no? Entonces habría que pedirle este panel basal. Otros procedimientos que tengamos que ampliar, sobre todo para buscar causas secundarias, sería una radiografía, ¿no? Tanto de a nivel toracolumbar, lateral, que nos va a ayudar a ver las fracturas vertebrales. Luego ¿no? Las proteínas de Ben-Jones a nivel urinario que nos ayudan a ver si hay el tema de mieloma múltiple. Habíamos visto que el hiperparatiroidismo también estaba muy relacionado con osteoporosis, así es que hay que dosar paratormona, el calcio urinario. Luego algunas hormonas, ¿no? Sobre todo la testosterona, la hormona folículo estimulante, la LH. Luego marcadores tumorales, sobre todo si sospechamos de leucemia o de mieloma, o aquellos metástasis que han hecho a nivel de la columna, ¿no? Es mucho más fácil que haya riesgo de fractura en estos pacientes. Luego también algunos test de supresión de dexametasona, ¿no? Para ver en pacientes con sospecha de Cushing. Luego, los anticuerpos antitransglutaminasa, que tiene que ver con enfermedad celíaca. Habíamos dicho que las enfermedades que producen malabsorción o enfermedad inflamatoria intestinal tenían que ver también con riesgo de osteoporosis, entre otros. Se puede pedir una gamografía también. En el caso de neoplasias, esta radiografía, generalmente, si queremos buscar fracturas por osteoporosis, si es osteoporosis lo que queremos estudiar y no artrosis, lo ideal es pedir una radiografía lateral, ¿no? Dorso lumbar. Generalmente las fracturas por osteoporosis se van a dar a nivel de D12,
y L1, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que irnos a buscar. Entonces, la primera imagen es una radiografía normal, ¿no? De columna vertebral normal. La segunda imagen, fíjense que aquí está la hipercifosis dorsal y aquí justo a nivel más o menos de D12, debe ser, vemos una fractura por aplastamiento, ¿no? Hay que ver si es aguda o es crónica. Generalmente las agudas generan dolor a este nivel, ¿no? Y en casos severos también podemos encontrar fracturas múltiples, ¿no? Acá a nivel de 7, de 8, de 10 y en L2, ¿no? Entonces acá estamos viendo un caso de fracturas vertebrales múltiples. Y una vez establecido el diagnóstico, o sea, vino el paciente, lo evaluamos clínicamente y le hemos pedido su radiografía. Independientemente si hay fractura, ya nosotros hablamos de osteoporosis severa, ¿ya? Si hay fractura. Si no hay fractura, solamente osteoporosis. No hay leve ni moderado. No, solo es osteoporosis severa. Ya, una vez de que hemos identificado, o en aquellos pacientes con osteopenia, que podemos ver su riesgo de fractura dentro de los próximos 10 años, le aplicamos el FRAX. Si ese FRAX a nivel de cadera es más de 3, tratamos como osteoporosis. Si ese FRAX para fracturas complejas es mayor de 20, también tratamos como osteoporosis. Pero si es menor, no, tratamos simplemente como osteopenia. Entonces, ¿en quiénes se realiza el FRAX? En aquellos pacientes con osteopenia que tenemos sospecha de que pueda tener riesgos de fractura, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, buscamos el tratamiento. Y para el tratamiento les había dicho que es importante recordar la fisiopatología. A ver, ¿dónde están qué tratamientos? Por ejemplo, hay un grupo grande que son los bifosfonatos. Estos, dentro de ellos está el alendronato, el risendronato, ivandronato y ácido solendrónico. ¿Qué es lo importante de ver de los bifosfonatos? Que estos, entre ellos mismos, varía la forma de administración. Por ejemplo, el alendronato es una pastillita semanal. El risendronato puede ser diario, semanal o mensual. En el caso del ivandronato, generalmente es mensual. Si es vía oral y si es intravenosa, lo podemos poner cada 3 meses. Y en el caso del ácido soledrónico, generalmente esa es anual y es de forma endovenosa. Pero no todos los bifosfonatos están indicados para todos los tipos de osteoporosis. Por ejemplo, los únicos que están indicados tanto en osteoporosis vertebral, de cadera y de tipo no vertebral o de radio, es el alendronato, el risendronato y el ácido soledrónico. El ivandronato solamente me previene el riesgo de fractura vertebral, solo me va a reducir el riesgo de fractura vertebral, pero no se ha determinado que nos proteja contra las fracturas de cadera o radio. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con osteoporosis a nivel de cadera únicamente y a nivel vertebral está normal, no usen ivandronato porque no está probado que tenga efecto. El ivandronato es únicamente para prevenir riesgo de fractura vertebral. ¿Ok? Ahora, hay otro fármaco que es el inhibidor del RAN ligando. Y para eso nos tenemos que remontar a la patogenia. Entonces acá si nos damos cuenta, el RAN ligando está adherido al preosteoblasto. Ese RAN ligando es el que se une al RANK que está en el preosteoclasto. Y una vez que se haya hecho esta unión,
favorecen ¿a qué? A que el osteoclasto se adhiera al hueso. Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo al RANG ligando? Entonces, no se une al RANG y, por ende, el osteoclasto no se va a adherir al hueso. Entonces, ese fármaco que tiene ese mecanismo de acción es el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal también, que inhibe al RANG ligando. Entonces, el denosumab, sí previene fractura vertebral de cadera y fracturas no vertebrales. Tiene la misma efectividad que el ácido zoledrónico. Pero ¿cuál es la diferencia? Generalmente los bifosfonatos, sobre todo los que se usan vía oral, producen reflujo gastroesofágico. Entonces están contraindicados en pacientes que tienen esofagitis. El ácido zoledrónico, bueno, me dirán, pero doctora, el ácido zoledrónico es endovenoso, entonces no tendría ninguna diferencia. El ácido zoledrónico está contraindicado y todos los bifosfonatos están contraindicados en aquellos pacientes pacientes renales que tienen una depuración de creatinina menor de 35 mililitros por minuto. ¿Ya? O sea, una insuficiencia renal 4 a 5, no puedo usar bifosfonatos. Y en ese caso, ¿cuál es la alternativa? El denosumab, que es un inhibidor del RAN ligando. Si no está contraindicado en pacientes renales, se puede usar sin problemas. Sí me mejora rápidamente, a diferencia del ácido zoledrónico, la densidad mineral ósea, pero hay algo que tenemos que tener cuidado con este fármaco. Si bien es cierto, sí nos repara o nos mejora la densidad mineral ósea, esta la tienes que usar cada 6 meses, sí o sí. Si un paciente deja de usar a los 6 meses que le toca, deja de usar, este efecto positivo del denosumab baja bruscamente la densidad mineral ósea porque hemos descontinuado el uso del medicamento y hay un mayor riesgo de fracturas múltiples vertebrales. Entonces, si nosotros pensamos usar denosumab en estos pacientes, hay que preguntarles, uno, cómo va el bolsillo, ¿no? Si van a tener a tener la capacidad de usarlo cada 6 meses, y si no va a ser ese el problema, hay que tratar antes de los 6 meses, reiniciar cualquier otro bifosfonato en caso de que no tenga contraindicación de bifosfonato. ¿Ya? Esa es la excepción que tenemos que tener con denosumab. Luego hay otros, ¿no? Los estrógenos, ¿no? Que también funcionan estimulando a los osteoblastos o inhibiendo a los osteoclastos, mejor dicho. Hay otros receptores selectivos de estrógenos, como el raloxifeno, que también se dan una vez por día, pero ¿cuál es el problema? Que solamente, al igual que el ivandronato, solamente reducen el riesgo de fractura vertebral, más no de fractura de cadera o fracturas no vertebrales. Y el único que te repara y te repone hueso, es el agonista de la hormona paratiroides, el teriparatide. El teriparatide es una inyección subcutánea diaria y sí me repara hueso vertebral, pero no está demostrado a nivel de cadera. ¿Ya? Entonces es importante que tengan en cuenta estos fármacos, que vean al paciente de forma global, qué antecedentes tiene, ver si la osteoporosis es primaria o secundaria, ¿no? Secundaria alguna neoplasia, en el caso sobre todo de pacientes varones, ¿no? Para nosotros decidir cuál es el mejor tratamiento. Entonces, no se olviden que también es necesario, antes de dar tratamiento, hacer un estudio de la función renal y de todas las causas de osteoporosis secundaria, ¿no? Si hubiera la sospecha.
Un poquito de los efectos adversos que ya les estuve comentando. Los bifosfonatos dan reflujo gastroesofágico, están contraindicados en pacientes con reflujo gastroesofágico. Puede dar un poquito de dolor muscular, ¿no? Y el RAN ligando, por ejemplo, hay algunos efectos secundarios, ¿no? Pueden dar con lesiones dérmicas, rash cutáneo, puede dar celulitis y también en algunos casos, tanto en bifosfonatos como inhibidores del RAN ligando, se han descrito las fracturas subtrocantéricas, ¿no? O osteonecrosis de la mandíbula, eso es importante. Tanto en bifosfonatos como en inhibidores de RAN ligando, antes de usarlo, los pacientes tienen que pasar una consulta odontológica. No para hacer curaciones ni nada de eso, sino el riesgo es que cuando nosotros estamos usando o bisfosfonatos o inhibidores de RAN ligando y hacemos un procedimiento como una exéresis de alguna pieza dental, entonces hay un riesgo, hay un porcentaje de riesgo de producir osteonecrosis de mandíbula. Entonces, antes de usarlo, que pase por el odontólogo, que se arregle los dientes que tenga que arreglarse, que se retire los que tenga que retirarse y luego con calma empezamos el tratamiento con bifosfonatos. En el caso de los estrógenos, pues pueden dar dolor de mamas, dolor de cabeza, edema. Los receptores selectivos de estrógeno también pueden dar síntomas vasomotores, espasmos musculares, trombosis venosa. Y en aquellos agonistas de la hormona de la PTH, como el teriparatide, también puede dar dolor muscular, puede dar incremento del litiasis, ¿no? Calcio en la orina. Entonces, si es un paciente que tiene litiasis renal, hay que tener cuidado. O elevación del ácido úrico también nos puede elevar el agonista de la paratormona. Y también es, aunque poco común, hipotensión ortostática. Las contraindicaciones, lo que ya les había dicho en bifosfonatos, si tienen una depuración de creatinina menor de 35, no puedo usarlo, ¿no? Hay que tener cuidado en pacientes renales. El inhibidor del RAN ligando hay que tener cuidado en pacientes con hipocalcemia, ¿no? Y sobre todo cuando quitamos bruscamente el denosumab, hay un riesgo de fracturas vertebrales múltiples, ¿no? Entonces, hay que explicarle eso al paciente, ¿no? Si no va a poder usar, tiene que venir antes y tenemos que usar otro fármaco, ¿no? Bueno, en los estrógenos, el riesgo de cáncer de mama, ¿no? Que ya sabemos. Al igual que en el caso de los agonistas de los receptores selectivos de estrógeno, el riesgo de está contraindicado en tromboembolismo venoso, ¿no? Y en el embarazo. Los agonistas de la hormona de la PTH están contraindicados en nefrolitiasis, ¿no? Porque puede incrementar la eliminación de calcio en orina, la hipersensibilidad también. Hay que tener cuidado en pacientes con enfermedad de Paget, en aquellos pacientes con historia de metástasis a nivel óseo, otras enfermedades óseas metabólicas, ¿no? Que tengan que ver con la hipercalcemia. Entonces, en esos pacientes está contraindicado el teriparatide. ¿Y cuál es el algoritmo de tratamiento? Inicialmente usamos bifosfonatos, porque como habrán visto, los bifosfonatos por lo general, tanto alendronato como solendronato, nos previenen el riesgo de fracturas en los 3 ámbitos, ¿no? Cadera, columna y fracturas no vertebrales, que es la muñeca. Entonces, si iniciamos con bifosfonatos, vía oral, podemos usarlos 5 años, y en el caso de la forma endovenosa, que es el ácido zoledrónico,
el uso es durante 3 años, ¿ya? Después de este periodo yo tengo que hacer un stop y volver a reevaluar a mi paciente. ¿Por qué? Se ha visto que el uso continuo de bifosfonatos más allá de los 5 años vía oral y 3 años endovenoso, incrementa el riesgo de osteonecrosis de mandíbula. Ya, entonces hay que darles un periodo de vacaciones, pero para elegir ese periodo de vacaciones, si es necesario tomarlo, ¿no? Tenemos que volver a reevaluar al paciente y ver si durante el tiempo que está usando estos fármacos ha tenido alguna fractura reciente o ha tenido fracturas de cadera o vertebrales anteriores o está usando tratamiento con corticoides mayor de 7.5 miligramos por día en aquellos pacientes también que tengan una edad mayor de 75 años. Si tienen todos estos factores de riesgo, lo que yo tengo que hacer es considerar seguir dando tratamiento. Ahí no puedo parar. ¿Por qué? Porque el riesgo de fractura está alto, ¿no? Y lo otro que tengo que hacer es pedir una nueva densitometría, ¿no? Y hacer el riesgo de fractura después de estos 3 a 5 años que ha usado los bifosfonatos. Si hago mi FRAX, la nueva densitometría, y veo que el riesgo todavía sigue siendo alto, entonces, ni modo, continúo 3 a 5 años más con los bifosfonatos. Pero si luego de estos 5 años vía oral o 3 años endovenoso, mi densidad mineral ósea o mi riesgo de fractura ha disminuido, entonces hago una pausa y puedo suspender 2 a 3 años. A los 2 años hago otra vez el estudio, otra densitometría, otro FRAX, y para ver si necesito reiniciar o no los bifosfonatos. A veces nosotros lo hacemos al año nomás, ¿no? Hacemos un control al año de suspender la medicación para ver si necesitamos retomar o no el tratamiento con bifosfonatos. ¿Ya? Algunas estrategias de prevención muy individualmente del tratamiento directo para la osteoporosis. Dentro de ello tenemos que suplementar al paciente. La suplementación de calcio. Y el calcio, el requerimiento de calcio sérico. Calcio por día es entre 800 a 1 gramo por día. ¿Ya? Generalmente hay que indicarlo en ayunas porque la acidez es la que va a ayudar a incrementar la absorción del calcio y evitar el uso de inhibidores de bomba, ¿no? Como el omeprazol. Luego la suplementación con vitamina D, porque también la vitamina D nos va a ayudar a la mayor absorción de calcio a nivel intestinal. Podríamos dosar, si es que podemos dosarla, en la 25-hidroxivitamina D, y generalmente estos valores deberían ser más de 50 nanomoles por litro. Si está, cuando consideramos deficiencia, cuando es menos de 20. Luego está la pérdida de masa, el índice de masa corporal bajo también es un riesgo, ¿no? Todas las pacientes que son delgadas, que son pequeñas, que son de raza blanca, tienen más riesgo de osteoporosis. Entonces hay que tratar de en estos pacientes suplementar y hacer el estudio tempranamente. Luego estimular la actividad física, ¿no? Y si este paciente tendría el hábito de fumar, hay que orientarlo, ¿no? Para que deje ese hábito, porque el hábito del tabaco per se incrementa el riesgo de osteoporosis. Y eso es todo. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Doctores, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿No se ha entendido nada?
Está claro, doctora. Ok, bueno, si todo está claro, hasta ahí nos vamos a quedar. Ya, y la siguiente clase es una de osteoartrosis que nos toca el próximo jueves. Está bien, Probablemente Está el bien, próximo les vaya a pedir si podemos hacer la clase por la mañana. No, está bien por la tarde, no hay problema. ¿Ya? Ok, Está bien. doctores, ahí nos vamos a quedar. El examen es el día 30 a las 10 de la noche, no se olviden. Y eso sería todo. Gracias, doctora. Gracias. Buenas tardes.